Bueno, vamos a hablar, la ponencia de hoy trata sobre el Big Data y el talento. Es una de las cosas en las que creemos que LinkedIn puede dar alguna idea sobre cómo estamos trabajando, sobre todo para las compañías para las que hoy son clientes nuestros en todo el mundo. Voy a empezar haciendo una pequeña introducción. ¿Alguien sabe quién es esta persona? ¿Quién es este hombre? Bueno, este hombre es Billy Beane. Billy Beane es nadie muy conocido, pero ahora veréis por qué tiene que ver con la ponencia y qué es lo que quiero trasladar con ello, ¿no? Billy Beane fue general manager de los Athletics de Oakland, en Estados Unidos, en la Liga de Béisbol americana. Comenzó siendo un gran talento, una persona que era un jugador excepcional, con muchísimo futuro, es de estas personas que recibió la posibilidad de tener un gran contrato y finalmente su carrera se truncó, no llegó a buen puerto, pero acabó como manager de uno de los equipos, digamos, de media clase, ¿no? de la Liga de Béisbol americana. Sería alguien que estaría pues, a final de tabla, ¿no? Aquí en la Liga de Fútbol profesional. Bueno, pues un equipo medio, con poco presupuesto. Y, sin embargo, consiguió llegar con ese equipo a las finales de la NFL, ¿no? de la Liga de Béisbol americana. Bueno, quizá habéis visto la película. A este sí que le conoceréis. Este es Billy Beane en la realidad, es Brad Pitt. La película se llama Moneyball. Quizá algunos la habéis visto y ahora a lo mejor os recuerda alguna cosa. El gran éxito que tiene esta persona es que consigue llevar a este equipo a las playoffs, a la final, exclusivamente basándose en los datos. Tiene poco presupuesto, tiene poco dinero, como le ocurre a muchas compañías, ¿verdad? O como le puede pasar a muchas empresas. En su situación no tiene los grandes presupuestos de los grandes transatlánticos, pero sí que lo que consigue es empezar a pensar que hay otra manera de hacer negocio, ¿no? Que hay otra manera de conseguir los objetivos y que hay otra manera de llegar al mismo resultado. Y es a través de los datos. Consigue alinearse con un experto en la materia, especializado en estadística, por Harvard, etcétera, y consigue que alguien le ayude en esa idea de vamos a formar un equipo exclusivamente basado en quiénes son los mejores según los datos, ¿no? Y esto se contrapone muchísimo con lo que hasta ahora venía siendo la tradición, ¿no? Utilizar a los famosos cazatalentos, ¿no? Estos equipos se utilizaba muchísimo el cazatalento, pues el que tenía el olfato, ¿verdad? Era el que les asesoraba respecto a qué jugador bateaba bien con la derecha o con la izquierda, y era una cuestión más de gustos, de tradición. Y sin embargo ellos se olvidaban de todo eso y lo que empezaban a utilizar efectivamente los datos. Quién y qué lo hacía y cómo y cuándo se hacía, ¿no? Y esto cambió la historia, y cambió la historia de esta liga en concreto y de este equipo, y la historia la verdad es que es francamente bonita, ¿no? Así que si tenéis oportunidad os animo a que la veáis. Así veis, ¿no? Sin datos, como decía, ¿no? Pues a lo mejor somos solamente una persona más con opinión, ¿no? Como ese grupo de cazatalentos que buscan en cada de estos equipos de manera tradicional, pero que resulta que no obtenían los mismos resultados, ¿no? Quizá esta persona, si la conozcáis un poquito mejor, bueno, este sería el vídeo, que finalmente no tenemos sonido, ¿verdad? Es igual, era un pequeño vídeo sobre la resumen, pero os animo a que veáis la película y a que encontráis un poco ese punto de unión respecto a lo que hoy queremos comentar en el Big Data, las empresas y el talento, ¿no? y cómo desarrollarlo. Como decía, a lo mejor a este profesional sí le conocéis, ¿no? Pero a lo mejor, por lo menos los aficionados al baloncesto, es Stephen Curry, es uno de los grandes, el MVP de la temporada, es uno de los grandes jugadores ahora mismo de la NBA, todas las marcas quieren conseguirle, quieren que lleve su ropa, que lleve sus... Bueno, pues resulta que él está en un equipo que este año, mucha gente no lo sabe, ha sido seleccionado como el Best Analytics Organization en el mundo. Ha sido seleccionado como el mejor equipo, la mejor organización de analítica en el mundo. Hay un congreso anual desde los Estados Unidos en el que analizan qué compañías y cómo se está haciendo, ¿no? Bueno, pues quizá no sea casualidad que hoy los Golden State Warriors estén jugando la final de la NBA, que tengan a uno de sus mejores jugadores y que hayan conseguido llegar donde están, ¿no? De nuevo, 20 años más tarde, el caso de Billy Beane ocurría a finales de los años 80, principios de los años 90. Esto, 20 años más tarde, sigue siendo exactamente igual, ¿no? Conseguimos y seguimos viendo ejemplos de compañías que se toman muy en serio los datos y que son capaces de empezar a asomarse a qué situación se encuentra en el mercado y cómo puedo triunfar desde otro punto de vista totalmente distinto, ¿no? Bueno, ¿cómo ve LinkedIn el futuro desde los datos, ¿no? Cómo estamos posicionados y qué somos como red social profesional desde ese punto de vista, ¿no? Aquí yo quería
lanzaros la primera idea respecto a qué es en lo que está trabajando LinkedIn a día de hoy, cuál es la visión de la compañía. Asumo que conocéis la empresa, es una red social profesional, ha cumplido ya 13 años en el mercado desde que se fundó. Es una compañía que nació con la misma misión y visión que tiene hoy, 13 años después, conseguir que todos los profesionales del mundo sean más productivos y más exitosos en su carrera profesional, que consigan sus objetivos y que consigan llegar a ello a través de una red social eminentemente profesional, ¿verdad? Y esto se ha traducido poco a poco en lo que hemos denominado el Economic Graph. El Economic Graph es la visión que tiene la compañía respecto a qué queremos hacer con el mundo desde el punto de vista profesional, ¿no? Y cómo podemos ayudar a que esto se produzca. Al final es una idea muy básica y es conseguir digitalizar el mapa profesional mundial, ser capaces de localizar todos los profesionales, universidades, escuelas, necesidades, trabajos, etcétera, todo lo que comprende, ya lo iremos viendo, el mundo profesional a través de la visión de LinkedIn, en una misma plataforma, ¿no? Y ser capaces de unir y vincular todas esas capas, ¿no? Hoy tenemos una capa importante que son los usuarios. Somos más de 433 millones de usuarios a día de hoy en todo el mundo, 8 millones de ellos en España. Somos usuarios activos, usuarios que tienen su perfil y que lo utilizan, más o menos, en un sentido o en otro. Ahora veremos cómo puede ayudar LinkedIn, no solo a las empresas, sino desde el punto de vista de usuario, ¿no? Y estamos en una feria de empleo. 433 millones de usuarios, más de 4 millones de empresas activas. Son compañías que tienen también su imagen aquí y que están diciéndole al mundo quién son, qué son y qué están haciendo. Tenemos por encima de 1 millón de ofertas de empleo ahora mismo. Estos son oportunidades, como llamamos nosotros, es decir, la posibilidad de que las compañías muestren qué necesidades de talento tienen en ese momento, ¿no? Más de 3.000 millones de recomendaciones diarias. Como veis, cada una de estas capas en el dibujo se va dibujando, ¿eh? Va dibujando lo que sería un mapa digital, luego veremos lo que es un mapa de contactos. Cada uno de esos puntos viene a significar exactamente eso, ¿no? Un profesional, una necesidad, una oportunidad, una compañía, exactamente igual con los posts y los updates, las noticias. Cada día el profesional necesita, para desarrollar su carrera, la posibilidad de acceder a informaciones y noticias. El mundo está cambiando tan deprisa, bueno, pues ¿por qué no contar con una plataforma que al mismo tiempo me permita estar accediendo a toda esa información, todas esas noticias, posts, etcétera, etcétera? ¿Veis las capas, no? Cómo van conectando. Bueno, pues esto ya es posible. LinkedIn está trabajando en esto. Está trabajando en desarrollar el mapa digital mundial respecto al desarrollo profesional. Imaginaos también la posibilidad de que todo esto esté reflejado, ¿no? Tengamos los usuarios, las habilidades, las escuelas, las empresas, los empleos, las noticias, todo. Estamos conectando de forma masiva el talento vía todas estas unidades, ¿no? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué las universidades no van a tener también su hueco y van a tener la oportunidad de decir, oye, cuáles son esas habilidades que son necesarias para cubrir las necesidades que tiene hoy el mundo, ¿no? Las compañías están cambiando, el mundo está cambiando, nos estamos transformando de manera digital y estamos consiguiendo cada vez más que haya un gap entre lo que se necesita y lo que realmente hoy se requiere en las compañías y en ese talento y lo que realmente podemos ofrecer, ¿no? Pues en esta vía somos capaces de digitalizar esto y tener el mapa global de qué está pasando, ¿no? Es por eso por lo que consideramos que es tan importante que veamos esta visión como una oportunidad desde el punto de vista de las compañías, pero también de los profesionales. Como os decía, LinkedIn hoy es una plataforma absolutamente global, más de 433 millones de usuarios en todo el mundo, 8 en España, estamos en Asia, somos la única red social profesional en China, ha superado millones de usuarios, ¿no? En prácticamente un año, año y medio que lleva con operaciones allí. Os podéis imaginar que claramente se ha identificado como una red absolutamente global, que lo que quiere es eso, efectivamente realizar negocios y ser el lugar en el que podemos hacer muchas cosas. Ahora entraremos en detalle sobre qué está haciendo LinkedIn con esta parte del Big Data. Bueno, ¿y qué valor aportamos desde ese punto de vista? Es decir, ya no solamente tenemos el escenario en el que somos capaces de ubicar las compañías, las necesidades, las empresas, los profesionales, las skills, las habilidades, todo esto en una misma línea, ¿no? Ahora comentaremos un poco que LinkedIn tiene varias unidades de negocio, ¿no? La más fundamental es la parte que tiene que ver con el área de talento, la parte que tiene que ver con el desarrollo de carrera profesional.
hay soluciones para empresa para que puedan vender sus productos directamente a los target y a los profesionales que consideran adecuados. Hay soluciones que tienen que ver con el área de que los comerciales desarrollen su carrera de desarrollo de negocio a través de las soluciones de LinkedIn. Tenemos también un área, hemos comprado lynda.com, ¿no?, recientemente, un área de formación, y es algo que se está integrando en la plataforma. Es decir, cualquier usuario va a ser capaz de identificar cuál es el path, cuál es la carrera que necesita para llegar donde quiere estar. Es decir, ese punto, ese puesto, ese proceso, esa compañía, bueno, pues el sistema va a ser capaz de identificar cuál es el camino que uno debe seguir para llegar hasta allí, ¿no? Imaginaos el potencial que esto tiene para los jóvenes. Es decir, oye, yo quiero ser o quiero llegar a ser esto. Bueno, pues el sistema va a ser capaz de identificar efectivamente cuál es el path, cuál es el camino, qué tipo de skills son necesarios, y además la plataforma va a proporcionar esa formación. Va a ser capaz de identificar si son necesidades desde el punto de vista técnico, práctico, etcétera, etcétera, ¿no? Miramos el potencial. Por primera vez en la historia tenemos una plataforma que nos permite, yo creo que aquí lo hemos identificado muy bien, igual que las redes sociales, y las redes sociales están cambiando el mundo. Hoy no viajamos como lo hacíamos hace una década ni hace dos. Es posible y ahí siempre digo que LinkedIn no ha cambiado nada, ¿no? Es decir, somos lo que somos animales sociales. Tenemos la necesidad de estar conectados y de vivir conectados, ¿no?, y de tener esa conexión constante con nuestro entorno. Y así lo hemos hecho siempre. Hoy lo que tenemos son redes sociales que nos permiten hacerlo a escala masiva. Cuando yo viajaba hace 15 años y me quería ir a Italia, pues lo que hacía era, ¿qué? Pues preguntaba en mi red social profesional, que era pues mis hermanos o mi familia, mis padres, mis amigos. Oye, ¿alguien ha estado en Roma recientemente? ¿Y dónde has estado? ¿Y cómo era? ¿Y por dónde voy? Oye, ¿este hotel qué tal estaba? ¿Cómo era? Bueno, pues hoy hacemos exactamente el mismo ejercicio, pero de una manera totalmente global. Hemos sido capaces, y hoy pues uno seguro que irá a TripAdvisor o a otras webs en las que se habla de hoteles, de restaurantes, y además incluso la experiencia de usuario ha cambiado. El hecho de que cuando uno tiene una mala experiencia en un determinado hotel tenga la posibilidad en una plataforma de contarle al mundo qué es lo que ha pasado, esto ha cambiado el juego. Lo ha cambiado para las compañías que han tenido que adaptarse a qué significa que seamos sociales, que lo seguimos siendo, y eso no ha cambiado, pero que lo seamos a escala masiva, que tengamos la oportunidad de que hoy vayamos a un TripAdvisor y sepamos, y a mí me ocurre, ya pocas veces voy a un hotel sin haber visto al menos 10, 12, 15 revisiones de gente que va en un mismo escenario, y a partir de ahí tomo mis decisiones, ¿no? Es una decisión que cada vez está más online. Bueno, pues exactamente igual desde el punto de vista de una plataforma. Hoy somos capaces de identificarnos y de decirle al mundo quiénes somos. Por primera vez estamos diciéndoles con nuestro perfil dónde estamos, qué hemos hecho, qué hemos estudiado, qué queremos hacer, qué queremos estudiar. Por eso decimos que un perfil en LinkedIn es mucho más que todo eso, ¿no? Y en esa parte yo creo que es importante. Es también el lugar, y yo creo que esto es clave, ¿no? Muchas veces se identifica, oye, esto es un portal de empleo, esto no lo es muchísimo más, ¿no? Es el lugar en el que uno puede localizar el conocimiento adecuado, puede encontrar las noticias adecuadas y segmentadas a su perfil, el que es médico, como el que es enfermera, como el que es profesional de los recursos humanos, etcétera, etcétera. Y por último, por supuesto, en cualquier lugar, ¿no? Un dispositivo en cualquier plataforma y siguiéndonos en todas estas partes. Bueno, esto que veis aquí, así tan raro, ¿verdad? Que parece como una especie de nube, ¿no? Como una nube de mosquitos. Bueno, pues esta es la foto de mi red profesional. Esto es una red de contactos. Esto sería más o menos el dibujo, que cada uno tenemos el nuestro. Esto es una de las funcionalidades en las que está trabajando también LinkedIn, con esta parte que os comentaba del Economic Graph. Y es el hecho de que podamos dibujar nuestro propio mapa de contactos, ¿no? Esta es mi red social. Ahí en el centro estoy yo, veréis ahí un puntito, y a partir de ahí cada uno de esos pequeños puntitos son mis conexiones. Por diferentes colores están las empresas en las que he trabajado, los diferentes lugares o países en los que he estado. Los que están más juntos son aquellas personas que tienen más contactos en común. Los que están más separados son las que menos personas en contacto tienen en común. Con lo cual, podéis ver algún mapa, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, tengo amigos, y amigos de la universidad, otros amigos que no tienen nada que ver con mi mundo profesional, pero alguna vez están conectados y veo que están absolutamente separados, ¿no? Incluso soy capaz de identificar en este plano quién me conecta a determinadas empresas, quién me conecta con determinados núcleos, con determinados países, ¿no? Es muy fácil de visualizar aquí en el plano haciendo un zoom, ¿no? Pero bueno, esto como idea de que esto ocurre exactamente con vosotros. Ocurre también con vuestras compañías. Vuestras compañías, a través de vuestros propios empleados y a través de las personas que la conforman, mantienen este dibujo. Tienen un dibujo respecto a una red y esto tiene muchísimo valor. Las relaciones importan. Lo han hecho históricamente y cada vez más. Cómo estamos conectados. Bueno, vamos a ver algunos de estos datos respecto a qué puede hacer una plataforma en el ámbito del Big Data por una compañía, ¿no?
Somos capaces ya de empezar a traer esto al terreno y decir, bueno, perfecto, hay 433 millones de usuarios, crecemos a 2 usuarios por segundo en todo el mundo. Os podéis imaginar, ¿no?, el crecimiento que estamos teniendo y cómo la gente está identificando que es un portal en el que merece la pena estar, ¿verdad? Una red social en la que uno, de mayor o menor medida, según tu estrategia y tu posicionamiento, serás capaz de sacarle partido. Luego hablaremos sobre esto también. Hay una parte que yo creo que es decisiva y es que las compañías empecéis, desde el punto de vista profesional, a identificar que hoy es posible acceder a datos que os harán campeones y estar en ligas en las que a lo mejor creíais que no podíais competir, ¿no? Esto es importantísimo. Hay muchas empresas que a veces me dicen, bueno, y es que no soy Google y no soy Apple, ¿verdad? Y no soy estas grandes corporaciones y yo a la hora de localizar talento, a la hora de encontrar quién es el profesional adecuado, pues, tengo muy difícil competir, ¿no? ¿Cómo voy a...? Y creo que en este caso el Big Data nos hace muy iguales, ¿no? Y no solo por el ejemplo que os ponía antes respecto a equipos en el ámbito del deporte que han conseguido llegar muy lejos con bajísimos presupuestos, sin embargo, siendo inteligentes y estableciendo una estrategia adecuada respecto al Big Data. En este caso yo creo que es importante que identifiquéis que no se trata de ganar en todo, se trata de ganar e identificar en lo que podéis ser diferentes. Es posible que ahí alguna vez me decían el ejemplo de los coches, ¿no? Alguno me decía, bueno, es que yo tengo un Seat Panda y claro, yo estoy compitiendo con un Ferrari. ¿Yo cómo voy a conseguir que estos ingenieros vengan conmigo, la gente de esta universidad, opte por una compañía como la mía? Y decía, bueno, pues probablemente a una carrera no le ganes nunca a un Ferrari. Y yo creo que aquí lo importante es que hagas un ejercicio de identificar por qué un Seat Panda es interesante y puede ser mucho mejor que ese Ferrari, ¿no? Probablemente tu coche se aparque muchísimo mejor, sea mucho más barato de mantener, sea mucho más sencillo la operativa, sus repuestos y recambios sean más baratos, es decir, tendrás que identificar determinadas cosas que te hacen diferente, que te hacen especial y que ese es el tipo de profesionales al que debes dirigirte, ¿no? Y segmentarlo a partir de ahí, y llegar a esa audiencia y ser capaces de atraer a ese tipo de profesionales. Que se identifiquen con tu valor, con lo que te hace diferente y con lo que te hace especial, ¿no? Fijaos, aquí hay algunos datos sobre algunas de las informaciones que desde LinkedIn ofrecemos a nuestros clientes y que son capaces de sacarle jugo, ¿no? De entrada, muchos se sorprenden respecto al número de empleados que ya tienen en LinkedIn, ¿no? En LinkedIn. Y esto es peculiar, ¿no? Algunas veces lo siguen viendo como una amenaza, ¿no? Oye, ¿qué significa que mis empleados estén en LinkedIn? Significa que se van a marchar, que están buscando empleo, que no están a gusto, bueno, sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años y ha sido al contrario. Es decir, lo que hemos identificado es efectivamente una oportunidad. Ellos ya están allí. De hecho, esto es una revolución, y las redes sociales así lo han hecho, en la que es el propio empleado y es el propio profesional el que ha ido por delante de las empresas. Estamos habituados a que fuese casi al contrario, y es en este caso el que es el propio empleado el que está. Y el que está porque quiere estar, porque le saca partido. Porque como hemos visto en las anteriores diapositivas, como estamos hablando, es capaz de identificar que ahí hay una oportunidad. Es el lugar que le mantiene conectado con el mundo. Es el lugar con el que puede el comercial conseguir sus contactos, localizar a los profesionales que son adecuados, estar en contacto con la gente con la que has trabajado, con la que puedes trabajar, identificar oportunidades, compañías a las que seguir, noticias interesantes, formación que te puede llevar a tu siguiente paso. Esto ya estaba pasando y esto ya está pasando. Así que hay muchas compañías que aterrizan en esto diciendo, bueno, y de repente se dan cuenta que tienen a lo mejor 800 empleados en la compañía que ya tienen perfil en LinkedIn. Y que además la primera red de contactos de estos empleados, esa primera red natural, aquellas personas con las que esas personas han contactado de manera natural, es una primera red a la que está expuesta tu compañía. Es alguien que te está viendo a través del perfil de tus propios empleados, que son tus primeros embajadores. Y yo creo que esto es clave, ¿no? Estamos en el día del B2B, ¿no? Pero entiendo que como compañías estáis interesados en saber cómo se está moviendo desde el punto de vista del talento. Y hoy la respuesta yo os diría que no está muy lejos, está en vuestros propios empleados. Ellos son quienes se mueven y ellos son quienes están moviendo desde el punto de vista profesional el mundo. Somos capaces de identificar también cuántas visitas reciben a sus perfiles todos los días, todos los meses. Y esto, de nuevo, ¿no? Hay quien sigue viéndolo como una amenaza, ¿no? Oye, ¿qué significa que están viendo a los perfiles de mis empleados? Me los quieren quitar, ¿no? Me los quieren robar, ¿no? Y hay quien alguna vez incluso me decía que había cortado internet y redes sociales en la compañía, en la empresa, ¿no? Yo creo que esto automáticamente le sacábamos el móvil allí, ¿no?, en la mesa y decía, bueno, esto es como ponerle puertas al mar, ¿no? Es decir, es algo que es más fuerte que tú, que está muy por encima de lo que hoy la compañía, y al revés. Lo que debes identificar es cómo debo estar yo como empresa en las redes sociales, cómo debo dirigirme yo a un mercado que ya está, que ya ha decidido que quiere estar y que además está sacándole partido a una red profesional. Luego, de nuevo, ¿no?, igual que hablábamos antes del restaurante o del hotel, que ya no puede taparse, ¿no?, y decir, bueno, oye, que esta mala experiencia no se oiga. No, ahora esto se amplifica, y se amplifica mucho. De lo que se trata no es de que la gente no cuente lo que le está pasando, lo que se trata es de cambiar la realidad y de cambiar esa experiencia. Y esto es clave.
Y esto es para aquellas compañías y para aquellos profesionales que estéis buscando talento, que estéis pensando en incorporaciones, que estéis creciendo, que estéis queriendo llevar a vuestras organizaciones al siguiente nivel, debéis pensar exactamente en esto, en que hoy hay una oportunidad y no una amenaza. Somos capaces de llegar incluso a decir eso, qué porcentaje de su, en este caso, esta compañía, más del 64% de sus empleados es visitado al menos una vez al mes. Buah, pues ¿esto qué es? De entrada es la posibilidad de decirle al mundo, a esos miles de profesionales, ¿no? Más de 50.000 personas, ¿no? Respecto a estos pocos empleados, estos varios cientos de empleados, de decirle dónde está trabajando esa persona que es contacto suyo. ¿Quiénes somos como empresa? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué nos hace diferentes, ¿no? Porque a lo mejor no corro tanto como un Ferrari, pero soy capaz de aportarte otras cosas que justo a ti son las que te interesan. Este es el Big Data. Esto es saber cuál es mi estrategia, a dónde voy y quién quiero que esté conmigo. Algunas otras métricas básicas, ¿no? Somos capaces de identificar dónde está ese talento desde el punto de vista global. Hay compañías, y cada vez nos pasa más, ¿no? que el mercado no acaba ni empieza en España. El mercado es ya, como hemos visto, absolutamente global. Hoy ya hay una plataforma que es capaz de aportar ese valor y de localizar talento en profesionales en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Asia, en cualquier punto de Europa. Son profesionales que están vinculados a la misma red y que exactamente con los mismos objetivos. Somos capaces de identificar qué niveles profesionales tienen, si están más o menos cualificados, años de experiencia, posicionamiento, sector, función, cargo, experiencia. Esto está ahí, está en nuestro perfil en LinkedIn. Somos los primeros en informarlo porque obtenemos interés a partir de ello, ¿no? Con lo cual, la propia red es la que vive esto, no necesita que nadie sea, como empresa, ¿no? invierta en una base de datos. Esto es algo global, que se está actualizando solo y que no necesita o no requiere del esfuerzo como compañía para que esto se realice. Somos también capaces de identificar a las empresas a las que estáis conectados como compañías. Es decir, somos capaces de identificar dónde están los contactos de vuestros propios empleados, en qué compañías. Y estas empresas son vuestros primeros espectadores. Son aquellas personas que están accediendo de manera directa a qué sois y quiénes sois. Serán competidores en muchos casos, en otros casos serán partners, en otros casos serán socios, en otros casos serán compañías totalmente distintas, ¿no? Hace poco tenía la experiencia de una empresa en el sector farmacéutico, decía, bueno, yo realmente es que no tengo problemas para localizar profesionales en mi sector, porque soy referencia y porque soy conocido, pero sin embargo me cuesta muchísimo localizar profesionales en el mundo de la tecnología. No soy referencia, nadie piensa en esto. Y a veces uno piensa en su competidor como el que está vendiendo lo mismo que tú al otro lado de la calle, ¿no? El que está enfrente tuyo, cuando desde el punto de vista de talento esto es cross y esto es global. Hoy un competidor de una farmacéutica puede ser perfectamente IBM o un Accenture. Es el tipo de talento que a lo mejor necesitan para su departamento de sistemas, para su departamento de logística, etcétera, etcétera. Es decir, ampliemos esa visión, ¿no? Y a veces no nos quedemos en, bueno, oye, ¿qué está haciendo mi competidor? Bueno, pues es el que vende cervezas enfrente mío o el que comercializa lavadoras o el que transporta paquetes. No, es mucho más amplio que todo esto, ¿no? Quedarse en esa parte yo creo que simplifica ese Big Data del que hoy podemos sacarle muchísimo partido, ¿no? Incluso, en ocasiones, somos capaces de identificar también ese flujo de talento, es decir, identificamos también qué está pasando en el mercado. Y es cuando llegamos, y muchas veces ocurre que las compañías que dicen, bueno, no sé qué ha pasado, ¿no? No sé qué ha pasado este año, hemos perdido talento en estos departamentos, en estas áreas, no sé muy bien quién ni cómo. Bueno, pues resulta que esto sí que se refleja. Lo primero que hace hoy un profesional cuando cambia de empresa normalmente es cambiar su perfil en LinkedIn. Sí le está diciendo al mundo que ha dejado una compañía y se ha ido a otro, ¿no? Establecemos incluso flujos de talento. Yo he visto comités de dirección dándose codazos cuando han visto que efectivamente estaban detectando que había determinadas compañías en las que los últimos 12 meses habían perdido 6, 7, 8, 10, 12 personas y no estaban identificando hacia dónde se estaban yendo, ¿no? Y esto es algo que de manera manual en los departamentos de recursos humanos exige muchísimo esfuerzo, entrevistas de salida, motivacionales, etcétera. Y aquí no. Aquí la plataforma es capaz de darte a través del Big Data dónde se está yendo tu talento, qué compañías se están interesando en el mercado y hacia dónde se está mirando. ¿Tendrá un porqué? Y, insisto, yo me niego a pensar que esto sea un tema exclusivamente económico, ¿no? Hay quien al final acaba en bueno, es que pagan más, porque pueden pagar más, ¿no? Y al final, bueno, pues si uno en su compañía solo tiene gente que quiere estar porque gana más, bueno, pues enhorabuena, tienes un espléndido ejército de mercenarios, ¿no? Que volverán a hacer lo mismo el día de mañana con cualquier otra compañía. Yo creo que tiene muchísimo más valor cuando somos capaces de identificar y poner el Big Data al servicio de los valores de tu compañía, y eso es lo que hará que te retengas el talento, ¿no? Y, claro, o sea, a mí es una palabra que se utiliza muchísimo, ¿no? Esto de la retención del talento, y sin embargo a mí no me gusta. Yo hablo mucho más de fidelizar el talento, ¿no? Parece que en la propia semántica del retener hay una especie de sensación de no, yo quiero que se queden aquí
los buenos, ¿no? Los que a mí me interesan cuando creo que esto es una situación absolutamente de win-win y en el que el mercado, y esto ha cambiado y mucho más con la generación de los millennials. Hace poco dábamos una charla al respecto y cómo está cambiando el mundo desde ese punto de vista y cómo las necesidades son otras y lo que hoy quiere un profesional probablemente no tenga nada que ver de lo que quería hace 10, 15 o 20 años. Bueno, hay otra parte que, como yo os hablaba, que yo creo que es decisiva y es que somos capaces también de identificar con este Big Data, ¿no? quiénes son esos empleados que hoy están siendo embajadores de tu compañía, quién está compartiendo tus contenidos. Una de las herramientas que está lanzando LinkedIn es la parte de Elevate. Lo que nosotros llamamos Elevate es una de las funcionalidades que nos permiten que identificamos contenidos de valor para la compañía, cuáles son aquellas cosas en las que nos estamos centrando, proyectos, etcétera, y esto ser capaces de trasladarlo a todos tus empleados que son vuestros primeros embajadores. Hoy, como profesionales, lo que somos es una etiqueta que va por el mundo diciendo dónde estamos trabajando, para bien y para mal. Y esto es algo que debemos asumir y en lo que debemos trabajar, ¿no? Hay muchísimas compañías que hoy están centrando incluso su estrategia respecto a lo que llaman cliente-empleado. Es decir, ha estado muy volcada respecto a quién era mi cliente y a quién es el que tengo que vender y quién es el que me tiene que comprar. Y resulta que me olvido que tengo que tener esa misma estrategia respecto a quién es el profesional que hoy vende mis productos o quién trabaja en mi compañía. Y darle esa misma relevancia a las dos cosas yo creo que es clave, es fundamental, ¿no? Poner al empleado en el centro de tu estrategia es cada día, ¿no? Una de las tendencias que encontramos respecto a lo mismo que estoy haciendo para mi cliente, voy a tratar de trasladarlo hacia mi propio empleado, ¿no? Y entonces detectamos que efectivamente todas esas visitas, todos esos contenidos que estamos lanzando, como compañía somos capaces de controlarlo. Estamos en la conversación. Hay compañías que todavía no están en la conversación. No están en las redes sociales, a veces es por miedo, a veces es por desconocimiento, a veces es porque no han entendido cuál es el giro y cuál es el siguiente paso, pero no están porque realmente probablemente no han entendido que esto ya está pasando, ¿no? Y de nuevo, pues a veces quien llega tarde en este escenario. Esto ya está, ya hay una conversación y se está produciendo de una manera profesional. Afortunadamente las diferentes redes sociales yo creo que segmentan muy bien el tipo de conversación. En LinkedIn, por poner un ejemplo, ¿no? Pues probablemente uno solo puede tener un perfil, es su perfil profesional y esa es tu carrera, ¿no? Y uno ahí se la juega. El tipo de conversación que uno mantiene ahí es una conversación probablemente totalmente distinta a la que yo tenga en otra red social en la que puedo estar anónimo, nadie ve ni mi foto, ni mi título, ni mi nombre, ni mi cargo, puedo tener 5 nombres distintos con 5 entornos y decir 5 barbaridades distintas, ¿no? Aquí no, aquí el juego es distinto y aquí de lo que se trata precisamente es de desarrollar una marca personal, ahora hablaremos de ello, y desarrollar quién soy yo en el mercado y en el mundo profesional. Hay otra parte interesante que es la parte de los seguidores, ¿no? Hay que muchos hablan del like, el follow, ¿no? El yo te sigo, esto en las redes sociales, pues cuando hablamos de Facebook o de tal, esto es que hay gente interesada, ¿no? Yo siempre me pregunto cuánto valdrá o qué valdrá, ¿no? Desde el punto de vista de monetización un seguidor en LinkedIn. Un seguidor en LinkedIn es capaz de hacer algo sin necesidad de que le regalen entradas ni de que le vaya a ningún sitio que si le dices 3 likes entonces participas en el sorteo de no sé qué. Absolutamente voluntario y muy centrado en tu carrera profesional, ¿no? Cuando alguien consigue que un profesional siga a tu compañía, se está estableciendo desde ese momento una relación directa entre qué es lo que tú estás buscando y qué es lo que esa persona quiere. Exactamente igual que cuando dos profesionales conectan, a partir de ese momento yo sé de él y esta persona sabe de mí, o de ella y esta persona sabe de mí, y digamos que estamos conexionados. Si yo publico una noticia, si yo cambio algo en mi perfil, esto le llega a mi red. Exactamente lo mismo cuando una empresa consigue un seguidor. Pasa a establecerse una conversación en la que todo aquello que tú quieres comunicar es comunicado directamente a esos profesionales y viceversa. Eres capaz de tener localizados a tus seguidores. De hecho, ya hay compañías que están trabajando en esto, es decir, en aumentar cualitativamente su índice de seguidores. Es mucho más sencillo contratar a un profesional que ya te sigue, que ya conoce, que ya ha sido capaz durante los últimos meses, años, de saber qué proyectos estás involucrado, por qué eres una empresa socialmente responsable, qué proyectos son los que tienen sentido para un perfil como el suyo porque has sido capaz de segmentar tus noticias y segmentar tu información y les ha llegado. Y estos son seguidores. Y a su vez la red de tu red, ¿no? Una compañía que tuviese aproximadamente unos 1.900 seguidores, estaríamos hablando de una audiencia potencial en primer grado de casi 700.000 personas, ¿no? Es decir, esto es algo directo. Cuando estas personas dicen que os siguen como compañía, que están interesados en estas noticias, su red al mismo tiempo está viéndolo. Estáis siendo capaces de amplificar esa audiencia de manera segmentada a los profesionales que os interesan y en los mercados que interesan. Hay otra cosa que medimos mucho, yo creo que esto es interesante, y es compañías, de nuevo volviendo al Big Data, ¿no? Al tema de la ponencia de hoy, y respecto a cómo esto está cambiando las reglas del juego y está cambiando el mercado.
somos capaces de identificar también el índice de popularidad de una compañía en el mercado profesional. Es decir, cómo de popular soy, es decir, cómo de aceptado soy, qué visión se está teniendo de mí y cómo se está llegando a mí. De una manera muy, muy sencilla, de nuevo, a través de lo más básico y lo que ya está pasando sin que la compañía haga absolutamente ningún esfuerzo. Y es que sus propios empleados ya están en una red social y están compartiendo contenidos, visitando perfiles de otras empresas, viendo oportunidades, exponiendo y poniendo blogs, noticias, informaciones, etc. Bueno, en una primera aproximación somos capaces de medir esa bola blanca, esa bola clarita, grande, y esa sería la audiencia potencial a la que puede llegar una determinada compañía. Somos capaces de medirlo de una manera tan sencilla como todas aquellas personas que están viendo o contactando el perfil de un profesional de tu casa, de la empresa. Cualquier persona que esté viendo o contactando el perfil de esa persona, de entrada tiene una aproximación a tu marca como compañía. La está leyendo, la está viendo, ¿no? Está viendo o identificando un profesional de tu casa. Ya está, desde en primera aproximación, de una manera muy, muy sencilla, mes a mes, somos capaces de identificar dónde estás llegando, ¿no? Sería esa bola clarita. Y en la parte central, esa bolita azul, nosotros hablamos del engagement, es decir, ¿quién da un paso más? Realmente, de todas esas personas a las que yo potencialmente sería capaz de dar o de dar un mensaje o de llegar desde el punto de vista de compañía, ¿cuáles de estas personas están dando un paso más y además de ver o contactar con el perfil de un empleado mío, están yendo a seguir mi compañía, han sido seguidores, han visitado mi página de empresa, han visitado alguna de mis noticias, están viendo alguna de las ofertas de empleo que tengo publicadas? Es decir, hay un interés que va más allá, ¿no?, del propio profesional, sino de la compañía. Esto es evidentemente la clave, ¿no? Es decir, como compañía deberíamos buscar hacer esa bola azul pequeña lo más grande posible, ¿no? Llegar a más gente. Esto en un ejemplo muy, muy básico sería, si yo tengo una tienda, pues la zona clarita sería todas aquellas personas que pasan por delante, ¿no?, en mi barrio, por delante de la tienda, ¿no?, por la calle. Y la zona azul sería aquellos que entran a la tienda y que quieren ver qué es lo que hay y que miran a ver qué hay, y que son potencialmente quienes pueden comprarme, ¿de acuerdo? Entonces, esta visión, esto es tan sencillo como calcularlo de manera porcentual y medir a lo largo del tiempo cómo somos capaces de identificar si estas personas están o no están teniendo engagement con mi compañía, están yendo a dar un paso más y soy capaz de compartir mis contenidos, la evolución, etcétera, etcétera. Hablamos de, en este caso, pues un 6%. ¿Esto qué significaría este 6%? Significa que de cada 100 personas a las que yo potencialmente puedo llegar, porque hoy de manera natural se está produciendo, esas 100 personas, tan solo hay 6 que están yendo a dar un paso más y que me quieren identificar como marca, desde el punto de vista profesional, como mercado y como empresa. Estamos dando paso a llegar. El objetivo, hacer crecer esto, vía contenidos, vía estrategia, etcétera, etcétera. Esto también es capaz de ubicarte en tu mercado, ubicarte en tu mercado, en tu país, por zonas geográficas, por funciones, y decir, oye, ¿dónde estoy? Bueno, bien, tengo un 6%, ¿no?, de popularidad en el mercado. Hoy consigo que solo 6 de cada 100 profesionales den un paso más y estén cerca de mi marca, se hagan seguidores. Claramente mi objetivo es aumentar esto por motivos obvios, ¿no? Pero ¿cómo estoy respecto al mercado? Bueno, pues somos incluso capaces de identificar esto y que toméis y que se tomen decisiones como compañía que mejoren ese posicionamiento desde el punto de vista profesional. Bueno, yo siempre trato de alguna forma, ¿no?, de dar una visión tanto de compañía como de empresa, porque en el fondo, dentro de un mismo perfil, dentro de LinkedIn, somos las dos cosas. Es decir, en nuestra carrera profesional, por eso es tan importante que cuidemos nuestro perfil desde el punto de vista profesional. Es probable que no trabajemos para la misma compañía siempre, toda nuestra carrera. Por eso es tan importante cuidarlo y preservarlo. Por eso os daría ahora quizás algunos consejos, ¿no?, no solamente desde el punto de vista de compañía, sino también como usuario. Hoy sois responsables de recursos humanos, profesionales en vuestro ámbito, directivos, responsables en vuestros departamentos, profesionales y al fin y al cabo que tenéis una responsabilidad y que va a crecer en vuestra carrera profesional, que vais a ir buscando ese punto de mejora y de éxito, y os acompañará siempre en ese camino un perfil en LinkedIn. Seréis capaces, por eso os animo a que lo trabajéis como compañía y como empresa, ¿no? Exactamente igual de válido algunos de estos tips que veremos ahora, algunos de estos consejos, exactamente igual de válidos para la visión de tu página de empresa, ¿no?, que es totalmente distinto. Hoy es el lugar en el que los profesionales o se encuentran como empresa o se encuentran como profesionales. Pues está aquí, y es mucho más que un currículum, ¿no? Siempre se ha hablado de currículums. Yo digo que yo que he trabajado mucho con ellos en décadas anteriores, creedme, poco valor aporta ya una foto fija de alguien que en un momento determinado está buscando empleo y que lo deja pasado el tiempo, eso no deja de ser exacto, ¿no?, un papel escrito que cada día solo pierde valor, ¿no?, y ocupa espacio en una determinada base de datos. Hoy lo que hemos conseguido es ser capaces de identificar un perfil que crece con nosotros y que está constantemente siendo actualizado por el propio usuario, que es el principal interesado, ¿no?, que es el que lo utiliza y el que saca partido desde el punto de vista profesional.
Esto es mucho más, es algo visual, es el lugar en el que uno puede poner vídeos, infografías. Tengo un amigo holandés que hace poco que puso un vídeo suyo dentro del perfil de LinkedIn, igual que veis por aquí, ¿no? Es muy, muy visual, eres capaz de identificar tus experiencias, tus habilidades, ahora entraremos en detalle, ¿no? En el que hablaba de por qué él, ¿no? Decía, oye, ¿por qué yo y no otros, ¿no? ¿Y qué soy especial? ¿Qué me hace especial? ¿Por qué tengo que ser diferente, ¿no? Eso que hablábamos antes, que es la misma terapia que debemos aplicarnos a la compañía, la apliquemos, ¿no? La aplicaremos también como profesionales. Algunos consejos, ¿no? Algunas ideas sobre lo que es el perfil de LinkedIn, que yo creo que es absolutamente trasladable a lo que debe ser vuestro perfil como compañía, ¿no? Y cómo debemos comportarnos. Primero con una imagen. La imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Una foto, ¿por qué no? Claro que sí, es lo que nos identifica y lo que nos va a hacer viajar en páginas, en pantallas, en dispositivos móviles y la que nos va a identificar, ¿no? Una foto profesional. Yo he visto fotos en la playa y seguro que hay redes sociales donde eso es estupendo y uno comparte las fotos de la barbacoa del fin de semana y del viaje a no sé dónde. Creo que parece bastante evidente que no es el lugar, ¿no? Es el lugar en el que poner una foto profesional, ¿no? ¿Quién no contactaría con Silvia y identifica claramente su perfil, ¿no? También incluso un extracto, un titular que nos identifique. Exactamente, si os dais cuenta, pasa lo mismo con las páginas de empresa, ¿no? Aparecen con un banner en el que identificas de una manera muy visual a la compañía, a veces es un proyecto, a veces es una idea, ¿no? Estos son técnicas de marketing absolutas, ¿no? Y por eso hablamos siempre de nuestra marca personal, ¿no? de nuestro marketing personal, de nuestro employer branding y nuestro personal branding. Es tan importante esa imagen y qué estamos dando como primera impresión. Fijaos, lo normal es no pasar más de 25 o 30 segundos en un perfil en LinkedIn. Debemos de ser suficientemente capaces, exactamente igual que ocurre con el de una compañía, de dar el contenido adecuado y de ser muy visuales con ello, ¿no? Hay quien pone debajo de su nombre un subtítulo y le dice al mundo de una manera, y a ellos proponemos que seamos originales, ¿no? De una manera original, ¿quién soy desde el punto de vista profesional? Mi jefe hace poco ponía en su perfil, se llamaba, en vez del CTO, se decía el Chief Motivation Officer. Es el CMO, ¿no? El motivador, ¿no? Es una especie de perfil, la máxima responsable en España, pero su función, y la ha identificado muy bien, es motivar a su equipo, ¿no? Y tener un equipo que funciona y de una manera muy alegre y quizá fresca ha sido capaz de decirle al mercado no solo, oye, soy el Key Account Manager de no sé dónde, sino que además, ¿qué quiere y qué significa mi carrera profesional? Es mucho más, es algo más que va del contenido, qué soy, qué quiero hacer y dónde quiero ir. Palabras claves. Como os decía, ¿no? Esto es ponérselo fácil al mercado, ponérselo fácil a los profesionales que quieren contactar contigo, por qué es interesante establecer un negocio, qué es clave en este sentido. Bueno, pues identificaros dentro de un mismo ámbito. Publicar. Yo siempre digo que no es lo mismo estar que saber estar. Y esto es importantísimo. Hay quien me dice muchas veces, no, bueno, yo ya tengo perfil en LinkedIn y la verdad es que no ha pasado nada o no noto que pase nada, ¿no? Bueno, pues esto es... O hay compañías que me dicen, bueno, yo es que tengo mi página de compañía. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Creo que hay una diferencia muy notable entre estar, que sí, y yo creo que eso no requiere esfuerzo, al saber estar y al saber moverse y al utilizar la red y a ser capaces de dotarla de contenido y de empezar a crear vuestra marca en el mundo profesional, de verdad. Y es vuestra marca, y hay muchos, no es solo, ¿no? lo que uno hace en eventos y de manera muy pública, en absoluto. Tiene muchísimo que ver con quién conectáis, que sea una red de calidad, que vuestros contactos sean de calidad. Yo siempre he dicho que en muchas ocasiones la parte clave está en con quién estás conectado, quiénes son esas personas que aportan valor a tu red, ¿no? Es decir, aquí cada uno sigue su estrategia, pero desde luego yo cuando en su momento tuve que utilizar mi perfil para otras cosas identifiqué que mi perfil va a acompañarme toda mi vida profesional y lo que debo hacer es tener una red cualitativa. Serán 15 contactos, 50, 300 o 1000, no lo sé, cada uno tendrá su posicionamiento, pero lo que está claro es que es muy posible que no podamos manejar una red profesional muy grande. Hay una determinada cantidad de contactos que son los manejables, que son los que utilizamos en nuestro día a día, los que están en nuestro sector, función, cargo, deseos, con quién quiero conectar. Por ejemplo, yo durante mucho tiempo tenía miles de contactos y gente que yo aceptaba, ¿no? De una manera, y me di cuenta que la experiencia era terrible, ¿no? Cuando volvía a mi LinkedIn veía artículos de gente que no conocía, cambios en sus perfiles de gente que no me interesaba, porque realmente, bueno, pues era gente... Ha cambiado radicalmente cuando he sido capaz de justificar eso y de enmarcarme en aquellos profesionales que realmente aportan valor. Por ejemplo, no llevaba bien cuando alguien me pedía referencias de una persona que estaba en mi red de contactos y que yo no conocía. Decían, oye, he visto que está en tu red de contactos un anito, estamos pensando a ver si le contrataba. Pues mira, siento pero no puedo decirte nada, no le conozco, ¿no? Esto es una situación que yo personalmente no quería que me pasara, ¿no? Era algo mucho más cualitativo. Esto, a veces pongo el ejemplo del safari a Kenia, ¿no? Cuando uno va con su cámara de fotos, solo tiene 2 gigas en la cámara, eso es lo que tiene para hacer las fotos. Y al principio en una red social ¿me quedan 5 minutos? ¿1 minuto?
meto el turbo. ¿Vale? Muy bien. Que no veo, desde aquí no veo con las luces, no veo si eran 5 o 1. Bueno, quedo 2 minutos. Como os decía, ¿no? Uno tiene un determinado espacio, un determinado límite, que es el que tiene que utilizar, el que tiene que saber utilizar. Ese safari fotográfico, como os decía, probablemente al principio uno se emociona haciendo contactos, uno se emociona haciendo fotos a la escalería del avión, a las ventanillas, a todo, pero luego, según van pasando los días, lo que realmente interesa son esos animales, son esas puestas de sol, y bueno, ya no queda espacio, ¿no? Al principio probablemente tenga que borrar lo anterior para ser capaz de darle valor a lo que tenía al principio, ¿no? Bueno, termino ya. Tan solo quería mostraros, ¿no?, el hecho de que muchas compañías y muchos profesionales, este es el último spot que tenemos en televisión, salió la noche de los Oscars hace mes y medio en Estados Unidos, es el primer spot en televisión de LinkedIn a nivel global. En 30 segundos, lo que viene a decir, hoy no podemos ponerlo por el audio, es que estás más cerca de lo que piensas, ¿no? Estás más cerca de lo que piensas como compañía, de lograr esos objetivos, ¿no? Como veíamos al principio, como empresa somos capaces, y hoy el Big Data nos puede igualar a todos. Se trata de tener estrategia. Estás más cerca de lo que piensas de tu siguiente paso profesional, de lograr tus objetivos, de ser más exitoso y más productivo en tu carrera profesional, que esa es la misión y la visión de LinkedIn hoy. Así que, bueno, muchas gracias a todos y encantado de...